Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, hermanos, amados. Es un privilegio estar una vez más esta tarde ahí reunidos en la presencia de Dios, disponiéndonos, hermano, en este tiempo que voluntariamente cada uno de nosotros ha dispuesto desde lo interior, desde su, su conciencia. En su conciencia usted ha tomado la determinación de apartar este tiempo para, para reunirnos, para buscar la instrucción de la Escritura. Así que, como ya vemos un buen grupo, hermano, 4, vamos a orar para ponernos a cuentas y para poner este tiempo en la presencia de Dios. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias. Es un privilegio esta tarde podernos acercar hasta tu presencia. Es un privilegio, Padre, poder venir a través de ese camino nuevo que Cristo abrió, es decir, a través de su sangre, para que nosotros hoy, Padre, podamos presentarnos directamente hasta tu trono de gracia. Padre, es un privilegio para nosotros pedirte perdón, humillarnos, reconocer, Padre, toda nuestra bajeza, toda nuestra condición humana, Padre, de la cual nos arrepentimos por toda práctica que el día de hoy hayamos tenido, que haya incidido, Padre, en que nos separemos de ti, en que contristemos a tu Espíritu. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos entristecido, si te hemos contristado con nuestras conductas. Pero arrepentidos esta tarde, buscamos reconciliarnos con Dios, en la convicción de que Jesucristo, el Cordero Perfecto, intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros, los que nos reconocemos pecadores, los que nos reconocemos fallones. Así que, reconciliados con Dios, podemos acercarnos hasta tu presencia, Padre. Gracias te damos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Amén. Fíjense, hermanos, que nosotros tenemos la urgente necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es el tema que hemos estado hablando estos días, pero hay un orden, y es lo que hemos estado viendo estos últimos días. Fíjese que hay un texto que yo quiero que, porque mire pues, hermano, para poder entender toda la Escritura tenemos que tener un panorama completo. Un panorama completo. Y creo que este texto que le voy a mencionar ahorita, que está en el capítulo 28 de Éxodo, lo vamos a leer. Éxodo capítulo 28, dice el verso 1. Solo quiero aclarar algo. Si leemos desde el capítulo 27 y todos los capítulos 26, hermano, es Dios hablando con Moisés. Entonces dice el capítulo 28 de Éxodo, verso 1, dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. Aarón y sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Perdón. Luego, hermano, están los nombres de Aarón, de Nadab, de Abiú, de Eleazar y de Itamar, hijos de Aarón. Paremos ahí. Hay un llamamiento, hay una instrucción de Dios para Moisés, para que Moisés haga el llamamiento a Aarón y a sus hijos. Entonces, mire pues, vamos ahora al verso 29. Lo que quiero que quede constancia, hermano, es que Dios escogió a Aarón para que fungiera como sumo sacerdote, y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, para que fueran sacerdotes. Luego en el capítulo 29 de Éxodo, dice el verso 1 otra vez. Dice: esto es lo que les harás. Mire pues, esto es lo que les harás. 29:1 de Éxodo. Para consagrarlos
para que sean mis sacerdotes. De ahí en adelante, hermano, hay algo que pudiéramos llamarle, aunque quizá no sea la palabra adecuada, hay un ritual, hay un orden del proceso de investidura de estos sacerdotes. Se recuerda que el 28:1 decía, vas a llamar a Aarón, a Nadab, a Abiú, y no me acuerdo, a Itamar, no me acuerdo cómo se llamaba el otro muchacho, para que sean mis sacerdotes. Y aquí está diciendo, esto es lo que hay que hacer para consagrarlos. La palabra consagrar, yo le he dicho a usted que no me gusta por algunas razones, pero es la palabra es kadash. Esto es lo que harás para kadash, para consagrarlos. La palabra kadash quiere decir, anote porque usted es discípulo. Mire, pues quiere decir ser limpio ceremonialmente y moralmente. Kadash quiere decir ser limpio, ser limpiado, pero quiere decir que esa limpieza implica una limpieza ceremonial y una limpieza moral, moralmente limpios, ceremonialmente limpios. Y la palabra que nosotros también conocemos, que es esa palabra, porque recuérdense que esta palabra kadosh es un derivado de la palabra kadash está íntimamente ligada en sus raíces o en sus derivaciones con la palabra kadosh, que es la palabra santo. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Ahora mire pues, hermano, es importante que entendamos esto. Todo Israel eran vistos como un reino sacerdotal. Pero de entre esos sacerdotes, habían sacerdotes que eran escogidos para fungir en las funciones del templo. Estos, hermano, mire pues, Aarón es el sumo sacerdote. Sus hijos son llamados a ejercer una función dentro de un cuerpo que es, hermano, un cuerpo de sacerdotes. Vayamos al capítulo 19 de Éxodo. Yo como quisiera, hermano, que usted anote, que usted lea, que usted estudie, porque fíjese, hermano, que esto que estamos viendo, nosotros los cristianos, y ahí vamos a ver algo más adelante. Ahí me recuerda que dije, nosotros los cristianos, tengo que decir algo más adelante, pero no quiero decir ahorita porque me voy a desviar. Pero esto que estamos viendo nosotros lo deberíamos de manejar así, mire, porque usted fue a la escuela. Fíjese, hermano, que qué importante es algo, como es de importante aprender y memorizar. Aquí en Chimaltenango había un colegio que fue fundado más o menos, hermano, en el año, tal vez le debo, pero cuando yo tenía 10 años era el año 1968. Regresemos un poquito. Cuando yo tenía 7 años, que entré a primero primaria, era el año 1965. Y aquí en Chimaltenango había un colegio que lo fundaron unas monjitas. Y miren, hermano, ese colegio era impresionante. Formaban algo que nunca se ha hecho, ¿va? Pero eso, mire, pues ellas traen otra cultura de otro país. Todos los días, las niñas de ese colegio, antes de empezar clases, las paraban en un patio y les recetaban las tablas de multiplicar desde que estaban en primero primaria. Entonces, en ese colegio, hermano, cualquier niña de 7 años que estuviera en primero primaria, cualquier niña de ese colegio, y si alguien me está viendo por ahí sabe que no le miento, cualquier niña de ese colegio, 7 meses, a los 3, 4 meses de estar en ese colegio, usted le decía 4 por 4, 99 decía la niña. Ahora, agarre a uno de donde estaba yo, de la escuela que le he mencionado, 4 por 4, 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 y aún los estudiantes de hoy, hermano, a veces ya saliendo de bachillerato, yo tuve un practicante, hermano, que no sabía qué número, por ejemplo, después de 2199 me decía, señor, ¿qué número sigue? Porque tenía que enumerar una serie de documentos, cada documento tenía un número.
En enero se hacía el número 1, el número 2, y hermano, ya en marzo íbamos por el documento número 2899 y paraba y se quedaba bien. Un practicante que estaba estudiando para perito contable y me decía, disculpe, después de 899, que sí, 2900, le decía. Ah, bueno, entonces ya otra vez, 2901, 2902. Hermano, es trágico. Pero esas niñas de ese colegio que desde primero, segundo y tercero hasta las de sexto repetían todos los días las matemáticas, cuando fueron a la universidad, no tuvieron problemas con matemáticas. La matemática es fundamental. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Esto que estamos viendo, hermano, es una instrucción que es fundamental para usted. Ahí le voy a decir por qué. Ahí me recuerdan. Algo que es fundamental para usted. Ahí le voy a decir por qué. Éxodo capítulo 19. Oiga pues, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Verso 3. Y subió Dios, y Moisés subió a Dios. Moisés subió al monte. Y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mire pues, Dios le está dando una instrucción a Moisés de lo que Moisés tenía que decir. Moisés es el portavoz de Dios a todo el pueblo de Israel que se quedó abajo. Todos los que salieron, 1,5 millones que salieron de Egipto se quedaron abajo, incluido Aarón, incluidos los hijos, las 12 tribus. Y Moisés subió a Dios y le dice, esto es lo que le vas a decir a la casa de Jacob. Es Israel, Jacob es Israel es Jacob. Mire pues, y vas a anunciar a los hijos de Israel. Mire el anuncio. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si dieres oído a mi voz, hay un sí condicional. Si ustedes, les tienen que decir, oyen la voz de Dios y guardan el pacto, entonces, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo cuando miro este verso, hermanos, cuando miro este verso y veo que les está diciendo, si ustedes oyen mi voz, si ustedes dan oído a mi voz, parafraseémoslo, si ustedes oyen mi palabra y guardan el pacto. La palabra guardar ahí es la palabra shamar. Shamar. Está hablando, hermano, de atesorar, de obedecer, de cumplir, de observar. Por mencionar algunas excepciones. Está hablando de obediencia. Está hablando de cuidar, de advertir, de atesorar, de cumplir. Mire pues, si ustedes oyen mi voz, es decir, si oyen mi palabra y obedecen el pacto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Ahora, miremos el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto, hermano, lo hemos visto un montón de veces, pero a usted le es provechoso y a mí no me cuesta nada volverle a enseñar lo mismo. Mire, pues, si ustedes cumplen esas condiciones, oír la palabra y cumplir el pacto, van a ser para mí un reino de sacerdotes y de gente santa.
cuando ahí aparece la palabra santa, aparece la palabra kadosh, que es un derivado de la palabra kadash que vimos ahí arriba. Cuando dijimos que la palabra kadash era ser limpio, ceremonial y moralmente. Y quiere decir estar apartado. La palabra kadosh está hablando de algo que se aparta para que ejerza una función en la casa de alguien. En este caso, hermano, nosotros, mire pues, pero alguien dirá, mire usted, pero eso era para Israel. Es interesante porque estaba leyendo yo algo. Dice que ahí debería, la traducción original, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí debería de decir, y ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes y un pueblo consagrado. Se recuerda que vimos que en 29:1 de Éxodo decía, esto es lo que le vas a hacer a Aarón y a sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. ¿Por qué le estoy leyendo 19:5 y 6 leímos desde el 1? ¿Por qué le estoy leyendo Éxodo 19 del 1 al 6? Me seréis un reino de sacerdotes. Porque todo Israel eran sacerdotes de Dios. Pero de entre esos sacerdotes, había unos que eran escogidos, hermano, para ejercer una función en la casa de Dios, en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios. Alguien dirá, pero eso era con Israel. Bueno, vamos pues. Vamos al capítulo 19. Perdón. Vamos al capítulo 1 del libro de Revelaciones. Revelaciones es el libro de Jesucristo. Perdón, el libro de Apocalipsis. Mire pues, no perdamos de vista que Éxodo capítulo 19 dice el verso 5. Mire pues, anote, estudie, retenga, memorice. Mire pues, recuerde que no lo vamos a poner porque si no nos movemos de Apocalipsis 1:3. Recuerde que Éxodo 19:5 decía, ahora pues, si ustedes escuchan mi voz y guardan mis mandamientos, entonces van a ser mi especial tesoro. La Biblia textual en ese texto me gusta, dice, ustedes van a ser para mí objeto de mi predilección. Mire pues, hermano, ¿a usted no le gustaría ser un predilecto de Dios? Mire pues, ahora vamos entonces, pero la condición, si dieres oído a mi voz y guardan mi pacto, van a ser para mí un especial tesoro y van a ser para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. Miremos Apocalipsis capítulo 1. Miremos el verso 3. Va a ver las similitudes entre los textos. Hay que leer por supuesto que hay que leer Apocalipsis 1, 2, pero vayamos al 3, porque el tiempo nos avanza. Bienaventurado el que lee. Se recuerda que allá decía, si ustedes, ¿qué decía? Si ustedes escuchan mi voz. Ahora mire aquí pues. Bienaventurado el que lee. En 19:5 hay dos condiciones. En el 1:3 de Apocalipsis hay dos condiciones. Bienaventurado el que lee. Dichoso el que lee. Y el que oye. La palabra shamar que mencionamos allá cuando dijimos y guardan también es escuchar. Miren pues. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Toda la escritura es inspirada por Dios y es un libro profético. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Oigan, y guardan las cosas en ella escritas. Ahora mire cómo cierra, porque el tiempo está cerca. Yo siempre le he dicho, hermano, si esto que se escribió en el año 90 después de Cristo, el tiempo ya estaba cerca, ¿en dónde estaremos nosotros ahorita?
Bueno, sigamos leyendo. Mire pues, verso 4. Juan, allá arriba decía que Juan era un siervo de Jesucristo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ya hemos dicho, hermano, que esas 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y 3 son 2 lugares geográficos en los cuales en esos tiempos estaba esparcido el cuerpo de Cristo. Pero esas 7 iglesias, hermano, son figura, son sombra y figura de toda la iglesia hoy. O sea, que esta carta, hermano, Dios está hablando a nosotros. Mire, pues, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia. Recuerda que la influencia divina, influencia de Dios a través de la Escritura, y pasa a ustedes del que es y que era y que ha de venir. Está hablando de Cristo entonces. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué más dice? Verso 5. Mire pues, el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Verso 5, ¿verdad? El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, mire pues, hermano, en el capítulo 29 de Éxodo, cuando leímos que decía, esto es lo que les harás para Kadosh, para consagrarlos como mis sacerdotes, dice en capítulo 29 de Éxodo, espérenme que encuentre el texto. Perdón, es el 29.4. 29.4 de Éxodo. ¿Qué verso dice? 29 había dicho. Mire pues, al que, y de Jesucristo el testigo fiel. Usted váyase para Apocalipsis, para Éxodo capítulo 29. Mire pues, y de Jesucristo el testigo fiel. Es que quiero que vayamos viendo los paralelismos. Los paralelismos. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahora mire pues, Éxodo 29.4 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Vayamos de una vez al verso 4. Hay algo en el verso 2 y 3, pero dejémoslo por eso que vamos a ver aquí. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Mire pues, hermano. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahora mire pues, en el 19 de Apocalipsis, en el 19 verso 6 de Éxodo, decía que hizo de nosotros y serán para mí mi especial tesoro. Y van a ser un reino de sacerdotes. Quiero que anote esto porque es importante que tengamos esto. Porque fíjese, hermano, que nosotros tenemos con levadura. Aún hay levadura dentro de nosotros. Aún hay levadura dentro de nosotros. Estamos leudados. Porque nos cuesta entender. Ahora mire pues, hermano, es nuestra naturaleza gentil. Porque mire pues, hermano, usted oye la palabra sacerdote y ¿en qué piensa? Me pasa a mí. Es que fíjese que me rebasó un carro, iba manejando un sacerdote. ¿Y qué piensa usted? No me meto a decir más porque mucha gente nos mira y no sé quién nos estará viendo, pero nosotros estamos leudados. Mire, pues hay una vieja levadura en nosotros, dice, y me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa.
Pero cuando usted oye la palabra sacerdote, ¿en qué piensa? Ahora mire, pues, esto memoríceselo y apréndalo. La palabra sacerdote, la palabra sacerdote en el hebreo es la palabra cohen, o si quiere, cogen, un cohen. Me será un reino de cohen, de cogen. Esa palabra quiere decir un ministro actuante, quiere decir un ministro. Quiere decir alguien que oficia. Alguien que oficia es alguien, hermano, que se ejercita en un oficio. Mire, pues, hermano, usted pasa 7 años, ahora no sé cuántos, son como 4, pero antes eran 7, 8 años para graduarse de médico. Si estudiaba, si le ponía todo. Pero ¿para qué se graduó de médico? Para tener el cartón colgado en la sala y que todos miren, es doctor el señor de la tienda. El chofer de la misma es doctor. Fíjese que fue a su casa y tenía es doctor, fíjese, solo que maneja bus. ¿Para qué se gradúa usted de la universidad? De abogado, de médico, de ingeniero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ejercer una profesión. Entonces está diciendo acá que Israel iba a ser un reino de gente que iba a oficiar. La palabra Cohen, la palabra Cohen también quiere decir un ministro actuante. Eso era Israel. Todo Israel era un cuerpo de ministros actuantes, de gente que ejerció un oficio. Ahora, regresemos a Apocalipsis. Porque ahorita usted puede decir, pero eso era para Israel. Espérese. A esos sacerdotes, recuérdese que vimos el 8:5 de Hebreos. A esos sacerdotes de ese tabernáculo, de ese templo, para consagrarlos, Kadash, para apartarlos para Dios, a fin de que ejercieran una función ministerial, los lavaban con agua. Ahora, esos sacerdotes, fíjese, hermano, que dice el 8:5 de Hebreos, estos versos los vimos hace unos días y supongo que usted se los memorizó. 8:5 de Hebreos. Ay, Padre bendito, 8:5 de Hebreos. Mira el verso 4. Pero si estuviera en la tierra, está hablando del sumo sacerdote, que empezó, el sumo sacerdote empezó con Aarón y de ahí se fue, y hermano, se fue pasando de generación en generación en generación. En tiempos de Cristo, hermano, había un sumo sacerdote que ya estaba leonado. Ya no venía de una tribu sacerdotal, ya no venían los sacerdotes, los sumos sacerdotes de la tribu de Leví, ya eran puestos a dedo por el sistema que gobernaba. Dice, ahora mire pues lo que dice aquí. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Mire pues, está hablando de los sacerdotes, que presentan ofrendas según la ley, pero está hablando de sacerdotes. Luego dice el verso 5, los cuales son los sacerdotes de los que habla en el verso 4, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El 9:9 de Hebreos, 8:5 de Hebreos y 9:9 de Hebreos son versos similares. Dice el verso 9 del capítulo 9 de Hebreos. Por supuesto, hermano, que hay que leer desde el verso 7, porque está hablando de cómo tenían que entrar esos sacerdotes a la presencia de Dios. Pero vamos al verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo lo del antiguo pacto, los sacerdotes del antiguo pacto, solo eran sombra, solo eran figura, solo eran símbolos de los sacerdotes del tiempo presente. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Esos sacerdotes del antiguo pacto, que eran figura, que eran sombra, que eran símbolos. Hermano, oiga lo que dice. Decía allá
en 29:4 de Éxodo, que eran lavados con agua. Ahora mire, pues, los sacerdotes de este tiempo, dice el 1:5, al que nos amó, parte final del verso 5 de Apocalipsis 1, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El agua con la que Aarón lavaba a los sacerdotes del antiguo pacto lo iban a traer a la fuente. Pero a nosotros, hermano, ya no nos lavaron con agua que fueron a traer por ahí. A nosotros ya nos lavaron de nuestros pecados con la sangre de Cristo. Y leo el verso 6. Voy al verso 6. Y nos hizo, ahora mire pues, y nos hizo, ahora hermano, está hablando de usted y de mí. Ahora quiero que aclaremos esto. Hay que se ponga las pilas mi ayudante. Porque mire lo que dice la Reina Valera 60. Mientras usted mira la Reina Valera 60, yo solo quiero regresar corriendo a Éxodo 19, 6. Mientras usted lee ahí, ¿qué dice la Reina Valera 60? Dice Éxodo 19, 6. Mire lo que dice la Reina Valera 60. Nos amó, verso 5, no lo pongamos, verso 5. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora dice el verso, regresemos a Apocalipsis, yo solo se los quiero leer porque si no, no vamos a hacer bolas. Mire pues, el verso 6 de Apocalipsis. Dice la Reina Valera 60, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, en Éxodo capítulo 19, el verso 6 dice, y me seréis un reino de sacerdotes. No dice, y ustedes van a ser para mí reyes y sacerdotes. No dice. La traducción no es correcta. Entonces, ese texto, hermano, hay que manejarlo usted y yo en una Biblia como, por ejemplo, la Biblia textual, la BTX. Porque vamos a poner el texto en la BTX 1.6, pero yo se lo voy a leer en Éxodo 29.4, 29.6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es decir, un reino. Todo el pueblo es un reino de sacerdotes. Ahora mire la Biblia textual. ¿Esa es la Biblia textual? La Biblia textual dice 1.6. BTX. Se lo leo yo mientras aparece en la pantalla. Y nos hizo un reino sacerdotal. ¿Ya vio la diferencia? No dice y nos hizo reyes y sacerdotes. Dice y nos hizo un reino sacerdotal para Dios su Padre. Estos, hermanos, estos son los verdaderos sacerdotes del verdadero tabernáculo. ¿Y quiénes son los verdaderos sacerdotes? Usted y yo. Usted y yo. Es que yo solo terminé la primaria. Es que dicen que para ser sacerdote hay que estar en el seminario. Hermano, yo solo terminé la primaria. Usted es miembro de un cuerpo, de un reino sacerdotal. Allá en el antiguo pacto eran lavados en la entrada del tabernáculo de reunión con agua. Nosotros, hermano, usted y yo fuimos lavados con la sangre del Cordero. Ahí mismo en Apocalipsis. Miremos el capítulo 5. Le quiero fundamentar lo que le estoy diciendo. Capítulo 5 de Apocalipsis. Verso 9. Hay que leer desde el principio para ver quiénes son estos que están cantando. No me quiero meter a eso porque no es el momento, pero mire pues, el verso 8, es que no me quiero meter no me quiero, hermano, meter a ver quiénes son los que están cantando acá. Pero mire pues, dice el verso 9. Y cantan un cántico nuevo. Mire pues, y cantan un cántico nuevo. El verso 9, diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu. Los sacerdotes ya tenían que ser de la tribu de Leví. Ahora mire aquí pues, tú fuiste inmolado, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, de toda lengua y pueblo y nación. Ahí estamos metidos nosotros. Y los has hecho a esos redimidos que fueron sacados, hermano, que fueron sacados de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. De esos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y ese reino de sacerdotes, esos sacerdotes van a reinar sobre la tierra. Mire pues, hermano, estos son los verdaderos sacerdotes. Ahora, estos son los verdaderos cohen, los verdaderos, porque en el hebreo se puede escribir con K y en medio de la O, después la O, después una E, perdón, primero una O, después una K-O-H-E-N, Cohen, Cohen, pero ellos lo pronuncian cohen, cohen. Entonces, estos son los verdaderos Cohen que están hoy sobre la tierra. Recuérdense que un Cohen es un ministro que ejerce un oficio, que actúa. Entonces, yo quiero dejarle esta inquietud esta tarde, hermano. Porque mire pues, usted le guste o no le guste, usted es un sacerdote de Dios. Usted, hermano, usted, hermana, es un sacerdote de Dios, es un ministro actuante. Ahora, la pregunta, ¿y está actuando? ¿Y estamos actuando? Porque usted tiene que ejercer una función sacerdotal primero en su casa. Usted no puede ser un ministro de Dios, hermano, un sacerdote se me escapó la palabra, de altar, si usted primero no es un sacerdote en su casa. Amén. Primera de Pedro. Le estoy sentando evidencias que usted conoce para que entendamos nosotros que yo no soy ni cristiano, ni evangélico, ni aleluya, ni pandereta, ni soy miembro de la iglesia tal. Usted pertenece a un reino sacerdotal. Cada congregación es una parte del cuerpo de Cristo. Tienen una función como congregación, pero como miembro, como sacerdote de Dios. Sea que usted sea de la Bethesda, de la Canaán, de la Bautista, del Pentecostal, de donde usted sea, hermano, independientemente de eso, usted tiene una función como sacerdote que ejercer primero en su casa, como ministro en su casa, un oficio sacerdotal. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. Perdón, hermanos, disculpen. Capítulo 2. Leamos el verso. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Mire, pues el verso 8 se lo leo. Veamos el verso 7. Para vosotros, pues, ¿qué creéis? Para usted que cree, Cristo es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra principal del ángulo. Verso 8. Y también piedra principal del ángulo para usted que cree. Pero para el incrédulo, 2:8. Piedra de tropiezo, roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Mire pues, hermano, mire pues, ahí mismo primera de Pedro capítulo 1. Usted debería de manejar el texto, dice el verso 2. Elegido, es decir, destinado, elegido, según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Lo que pasa, hermano, es que muchas veces nosotros no somos obedientes porque el alma está leudada, está leudada, con la desobediencia. Mire pues,
y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron destinados. Está hablando de los incrédulos. Verso 9. Mire, pues hermano, yo tengo que arrepentirme de que en mí aún hayan áreas de incredulidad, aunque yo sea un sacerdote de Dios, que fui lavado no con agua, sino con la sangre preciosa del Cordero. Estoy leyendo lo que leímos en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Verso 5 me parece. Mire pues, para lo cual también fueron destinados. El verso 9. Pero nosotros somos un linaje escogido. Un linaje escogido. Un linaje, hermano, es una raza. Es una raza. Sois linaje escogido. Sacerdocio real. Una nación apartada. Este texto, Pedro se lo sacó, hermano. Pedro utilizó este texto porque un judío desde que tiene 4 años empieza a ser entrenado en la escritura. Ya sea porque los papás tienen las posibilidades de meterlo a una escuela que esté bajo el gobierno de un maestro. El papá escoge al maestro que va a instruir a su hijo, pero si el papá no tiene posibilidades, el papá tiene que instruirlo en casa. Ahora mire pues, hermano, nosotros somos unos sacerdotes. Oiga lo que le dije, un judío a partir de los 4 años, el niño, el papá, empieza a buscar un maestro que lo instruya. El papá empieza a buscar el papá elige, el papá escoge el ministro que va a instruir al hijo. Ahora, nosotros, hermano, 1 Pedro 1:2 decía, elegidos según la presencia de Dios. Ahora, mire, pues, a nosotros que no nos lavaron con agua como aquellos sacerdotes, sino que nos lavaron con la sangre de Cristo. Jesucristo dijo, no me eligieron ustedes a mí. Mire, pues, hermanos, que nosotros ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? Yo los escogí a ustedes. Y los escogí para que fueran un reino sacerdotal. Gente que oficie. Fíjese, hermano, que vamos a orar a las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche, los hermanos que están delegados para hoy van a ejercer una función sacerdotal. No es que, que me tocó orar. Qué chilero. Usted va a ejercer una función sacerdotal. Usted se va a presentar ante el Padre. Un día vamos a ver la palabra que he estado poniendo últimamente porque yo nunca la entendí. Pero vamos a presidir la oración. Usted que fue delegado, yo que fui delegado, usted que fue delegado, está asumiendo un oficio que es presentarnos a todos nosotros y todas las necesidades que tenemos ante Dios Padre. Y todos los que lo estamos siguiendo a través de esas plataformas virtuales, lo estamos, hermanos, respaldando con nuestra oración. Respaldando cuando dice, oramos por la necesidad de fulano de tal, todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y mandamos un texto bíblico y lo respaldamos a usted. Se nos terminó el tiempo. Dios le bendiga y le guarde. Vimos unos cuantos textos, hermano, que espero en Dios que usted estudie, memorice, analice, los vincule para que se nos abra el entendimiento y podamos entender claramente, hermano, que nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto. Dios le bendiga y le guarde. Amén y amén.